Vamos a comenzar este tiempo adorando a nuestro Señor. Después vamos a introducir un tiempo de palabra, ya para poder estar en el día juntitos en este tiempo de retiro congregacional. Y damos gracias a Dios porque nos permite tener este tiempo juntos, ya en donde la iglesia es edificada en su palabra, en su querer, y también al poder estar juntos. Así que yo les invito a que podamos inclinar nuestro rostro. Vamos a almorzar juntos, vamos a tomar café juntos. Durante el día vamos a tomar 11 juntitos. Y lo más importante, vamos a estar expuestos a la palabra y vamos a crecer de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Mi hermano José Chejade, abramos este tiempo orando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le agradecemos la vida, la salud, le agradecemos la bendición, la oportunidad de estar en medio de todos mis hermanos, de estar reunidos juntos en armonía para aprender las misericordias y las bondades de su palabra. Gracias por la oportunidad que nos concede, gracias por darnos este privilegio de congregarnos y de poder alzar nuestra voz y de poner atención en lo que usted nos quiera enseñar. Abra nuestro entendimiento, ponga atención a nuestros oídos y denos usted lo que guste, porque venimos dispuestos a aprender, venimos dispuestos a compartir y a disfrutar las enseñanzas y las misericordias que día a día son nuevas para cada uno. Gracias por cada uno de los que están aquí, gracias por todo su amor y gracias por todas sus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Adoramos al Señor? Sencillez
a decir que el Cordero es digno. Es el Cordero Santo. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que declaramos que Él es santo. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, le damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno.
Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno. Le voy a invitar que podamos entonar esta alabanza. Damos honor a ti, oh Dios, con todo lo que nosotros somos, con todo lo que nosotros tenemos y por todo lo que has hecho en nosotros. Queremos, Señor, darte honor a ti. Como iglesia, Señor, que el motor de todo lo que hacemos sea esto, darte honor a ti. Nada más que eso, Señor. Solo dar honor al Rey. Le invito a levantar sus manos al cielo y cantar. Decirle a nuestro Dios: damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Señor. Damos honor a ti, Creador, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, tú eres nuestro Salvador. Rey de reyes, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, Rey de reyes,
principio y fin, soberano y sublime, tú eres nuestro Salvador, Rey de reyes, admirable, tú eres el principio y fin, soberano y sublime Dios, eres nuestro Salvador. Damos honor, damos honor, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios, no lo hay, no hay nadie más, Señor, digno de honra, digno de gloria, alto y sublime es tu nombre, oh Dios, poderoso, consejero, admirable, Señor de señores, digno de gloria, digno de honra, de suprema alabanza recibir. Como tú, no hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios como tú, oh Dios. No hay otro Dios que se iguale a ti, oh Dios. Porque no hay otro Dios como tú. Señor, te alabamos e inclinamos nuestro corazón, inclinamos nuestro ser, inclinamos nuestra voluntad delante de ti, oh Altísimo Dios. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, oh Dios? Y nosotros, tu pueblo, Señor, hoy día te exalta. Hoy día tu pueblo, Señor, te reconoce. Y si levantamos manos, Señor, es porque te alabamos y te exaltamos. Porque solo tú eres Dios. Y tú nos has llamado, Señor, para tener comunión contigo. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros? Sino que hechura tuya. ¿Quién somos nosotros? Gracias por llamarnos. Gracias por rescatarnos. Gracias por librarnos. Gracias por limpiarnos. Y gracias por acordarte de nosotros, oh Dios. Gracias por tener memoria de nosotros. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Me ayuda acá, Marcial, por favor?
Dice que me están reiniciando el data, se demora 1 minuto. Amados, ayer estamos hablando y vamos a hablar hoy día, vamos a seguir hablando sobre la iglesia. Y vamos a hablar algunos puntitos, ¿verdad?, que son bien. Vamos a abrir más que nada unas temáticas para después seguir conversando. Y hoy día me gustaría colocar fundamentos sobre una temática que es la comunión en la iglesia. Ya después vamos a tener un break. Después del break vamos a hablar sobre liderazgo, fundamento de liderazgo en la iglesia. Ya diseño de liderazgo en la iglesia. Después de eso vamos a almorzar. ¿Ya? Después del almuerzo vamos a hablar de algo que nos gusta mucho, mucho, mucho. Vamos a hablar de algo, ¿verdad?, que desde niños hasta ya cuando somos adultos somos fanáticos de esto, que es la disciplina. ¿Ya? ¿Nos gusta la disciplina? ¿Ah? ¿A cuánto les gusta la disciplina? No. A muchas veces no nos gusta la disciplina, porque hablar de orden y hablar de disciplina es otra cosa. ¿Ya? Cuando nos corrigen, cuando nos llaman la atención, cuando nos tiran la oreja, cuando nos llaman a terreno, cuando nos llaman a la oficina. ¿Ya? A veces no nos gusta, ¿ya? Pero es necesario poder hablar un poco de la disciplina, ya desde un punto de vista bíblico y desde un punto de vista que trae restauración y sanidad a la iglesia y a la persona también. Muchas veces la disciplina es vista, ¿verdad?, solamente como castigo y como exponer a la persona en vergüenza, ¿verdad? Pero no es así. La disciplina no lleva ese fundamento. La disciplina tiene que ir con el fundamento de amor en restauración. Y lo vamos a ver cómo se aplica un poquito después de almuerzo. Después de eso vamos a volver a tener un break para que respiremos un ratito, tomemos un café, un jugo, y después vamos a hablar un tema un poco más extenso, ya en donde se van a dar algunos informes, vamos a hablar un poquito de algunos proyectos, vamos a conversar un poquito de algunas cosas de administración. Ya ahí vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar un informe, proyectos de IBN, lo que está pasando en la iglesia. Entonces ahí vamos a hablar un poquito de ello. Ya así que vamos a tener un día, hoy día no deberíamos terminar más allá de las 6:30 con todo lo que le estoy hablando. Ya, así que ya puse el reloj a funcionar con el primer tema. Hay muchas cosas que nosotros podemos hablar con respecto a la comunión. Hay muchas cosas que nosotros podríamos decir con respecto de la comunión, pero me voy a tomar de algunos textos ya y vamos a caminar por ellos. Ayer si nosotros recordamos la temática con la cual nosotros partimos, ¿verdad? Está hablando de la iglesia y 1 de Timoteo 3:14, ¿qué decía con respecto de la iglesia? Vamos a usar la Biblia, así que vamos a hacer tipo esgrima bíblico, así que yo le voy a invitar a que podamos rapidito, ¿verdad? El primero que lo tenga, póngase de pie nomás y lo lee. 1 de Timoteo 3:14. ¿Qué dice? Esto te escribo, ¿quién lo tiene? ¿Ya? ¿Y el 15? Ya, leámoslo todos juntos mejor porque parece que varios lo tienen. Ya, 3, 14 y 15. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? En la casa de Dios, que es ¿qué? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Generalmente cuando nosotros vamos a una persona allá afuera y le preguntamos qué es la iglesia, se imaginan un edificio y sabemos bien que la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. Por lo tanto, si usted mira al lado a su hermano, ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia, ¿verdad? Si los de la derecha miran a los de la izquierda, ustedes tienen que ver no personas, sino que también iglesia. Tienen que ver iglesia. Y los de la izquierda que miran para la derecha, ¿qué tienen que ver? Personas.
que constituyen la iglesia. ¿Y esta iglesia qué es lo que es? La casa de Dios. Es la casa de Dios. Y Pablo tiene una preocupación y se le plantea a Timoteo: tú tienes que saber conducirte dentro de la casa de Dios. Básicamente tú tienes que saber comportarte con tu hermano. Tienes que saber cómo hacer, tienes que saber cómo ir, tienes que saber cómo estar cuando estás con tu hermano delante de la presencia de Dios. Porque ustedes, cuando están reunidos, la iglesia no es cualquier corporación. La iglesia es la casa de Dios. Y hemos de darle la importancia que esto tiene y que esto requiere, amados. La iglesia no es cualquier cosa. Nosotros no somos cualquier persona. Nosotros somos llamados por Dios para constituir su casa. Somos piedras vivas llamadas por Dios, pulidas por Dios, para que Dios pueda así establecer su casa. Nosotros no somos cualquier cosa. Y quiero hoy día trabajar un poquito este concepto, ya hablando desde la comunión. Aquí no es para que nosotros nos sintamos bien, no es para que nosotros, ¿verdad?, elevemos nuestra autoestima. Esto no es para que nosotros podamos andar por la calle, trátame bien, con cuidado conmigo, porque yo soy la iglesia, cuidado, porque si no te va a ir mal. No, amado, no es por eso. Nosotros debemos entender, ¿verdad?, que la casa de Dios, si es la casa de Dios, Dios no va a constituir una casa de cualquier manera. ¿Cómo es Dios? Dios es santo. Por lo tanto, su casa, ¿cómo ha también de ser? Santa. Santa. Por lo tanto, la iglesia, nosotros si somos la iglesia, ¿cómo hemos de ser? Santos. Porque Dios es santo y Dios constituye su casa para Él, para nadie más, no es para nosotros. Dios constituye su casa en donde Él habite y en donde Él muestre su gloria a las naciones, en donde la verdad pueda ser mostrada a las naciones y en donde su verdad pueda ser sostenida desde la iglesia. Por lo tanto, la iglesia ha de caminar santamente en la verdad de Dios para que la verdad de Dios sea anunciada a las naciones. ¿Ya? Ahora, al hablar, ¿verdad?, de cuando nosotros hablamos de iglesia, lea conmigo lo que dice allá adelante. Léalo otra vez bien fuerte. Este grima va a ser al revés. ¿Dónde está ese texto? Salmo 122, 1. ¿Cuál es la actitud, verdad, del salmista? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Ahora, guardando las proporciones, ¿verdad? Esto está en un tiempo de Israel, no en un tiempo de la iglesia. Ya en un tiempo en donde la gente tenía que trasladarse para ir al templo, para tener comunión. No es el mismo contexto, ¿verdad?, de nosotros. No es el mismo contexto de nosotros, pero aquí quiero apelar, ¿verdad?, a la alegría de poder saber a dónde va a ir esta persona. Y esta persona dice que va a alegrarse porque va a ir a la casa de Dios. Va a ir a la casa de Dios. Amados, yo durante un tiempo, junto a mi esposa, estuvimos trabajando y quiero hacer la siguiente comparación. Si me permiten, estuve trabajando en el Sename y ahí nosotros teníamos que atender chicos, ¿verdad?, que se habían portado, en donde yo trabajaba se habían portado un poquito mal. Donde trabajaba mi esposa se habían portado re mal. Entonces nosotros, este programa, ¿verdad?, de reinserción y todo ello, tenía que trabajar con ellos, con asistentes sociales, psicólogos, con tal de que estos chicos pudieran reinsertarse socialmente a la sociedad. Y cuando estos chicos tenían que ir a un programa del Sename, ya a donde nosotros estábamos, ¿ustedes creen que iban contentos? No, iban obligados, pero no les quedaba de otra. Porque si no iban al programa, se iban presos. Si es que no, ellos participaban del programa, si no cumplían a cabalidad los requisitos del programa, el juez les decía: mira, chiquillo,
¿Cometiste algo? ¿Tienes un camino para poder sacarte la condena? Y es que tú vayas a cierto programa, te portes bien allí, después van a dar un informe y si tú cumples todo, este procedimiento judicial no va a seguir adelante. Pero si tú no cumples con eso, este procedimiento judicial va a seguir adelante y puede que tú te vayas preso. Entonces los chiquillos, ¿qué pasaba con ellos? Tragaban saliva y decían, no me queda de otra, tengo que participar del programa del Sename. Entonces para los tíos del taller, había también un tío encargado de poder hacer programas para que los chiquillos conocieran más gente. Era un calvario juntar a estos chiquillos porque nadie quería participar. Iban, se sentaban allí, ya chiquillos, ahora vamos a hacer este taller. No, tío, ¿para qué vamos a hacer esto? Ahora ya, entonces hagamos esto otro. No, y una mala disposición para poder participar de todo lo que pasaba en el taller, porque ellos iban solamente porque tenían que cumplir. No había un deseo de poder estar allí. Ellos sabían, ¿verdad?, de que si no cumplían con la asistencia, con el programa, el dedo de la justicia les iba a caer encima porque había que escribir un informe. ¿Cómo es nuestra actitud en el hecho de ser familia de Dios? ¿Sabe que muchas veces nos parecemos a estos chicos del Sename? Venimos y estamos en la iglesia, parece que solamente por cumplir. Pero no es así. Porque nosotros, si somos iglesia, no es para cumplir, para sacarnos de una condena. Si nosotros somos la iglesia es porque Dios nos llamó. Y es porque Él ya quitó toda condena de nosotros. Y nosotros, por gratitud, reconocemos que somos parte de la familia de Dios. Y nosotros, por gratitud, nosotros porque sabemos en quién hemos creído, sabemos quién nos llamó, sabemos de dónde nos sacaron, nosotros podemos decir, yo soy la iglesia del Señor y eso produce gozo en mi corazón. No somos cualquier institución, no somos cualquier grupo de personas que se juntan a cualquier cosa. Somos la iglesia del Dios vivo. Y Él nos constituyó como su propiedad para alabanza de su gloria. Si nosotros supiéramos quién nos llamó, si nosotros supiéramos de dónde Dios nos sacó, si nosotros supiéramos que el ser iglesia no es pagar una condena aquí en la tierra, ¿verdad?, o un programa aquí en la tierra para que al final de los tiempos no nos vayamos al infierno, amado, nuestra actitud en el hecho de ser iglesia cambiaría totalmente. Nosotros no estamos aquí para arrancar del infierno, por si acaso. ¿Lo creemos o no? Nosotros no adoramos, no cantamos, no hacemos actividades para arrancar del infierno de una condena. Nosotros somos la familia de Dios, constituidos por Él, por un llamamiento santo, porque Él nos trasladó, Él nos sacó de cuando nosotros estábamos muertos, listos para ser condenados, y Él nos dijo, no, mío eres tú. Yo te saco, yo te desarraigo de donde tú estás para constituirte en mi familia. Y eso es la iglesia, es la familia de Dios. Pero no es, lo vamos a ver detallar un poco más adelante, no es que nosotros por voluntad propia dijimos, me conviene ir a la iglesia. No, Dios nos sacó, Dios nos constituyó su familia, pero Dios lo hizo. Y cuando nosotros, el Espíritu Santo, va produciendo eso y va abriendo nuestros ojos, nosotros vamos entendiendo, amados, que el hecho de ser iglesia es importante. La iglesia es prioritaria, la palabra de Dios es mandatoria, no es solamente un consejo. Hacer la voluntad de Dios es bueno, es agradable, es perfecto. Produce gozo en mi vida, alienta mi vida, cambia mi carácter. Pero cuántas veces nosotros, amados, el hecho tenemos cosas tan arraigadas en nosotros
que a veces parece que la palabra duele mucho. Cuando oramos, ¿verdad, Señor? Cámbiame. Ay, pues realmente quiero que Dios cambie mi vida. Pero si conociéramos la bondad de este Dios maravilloso que realmente quiere moldearte y quiere cambiarnos, ¿verdad? En donde Él se deleita en que nosotros seamos su familia, amado, otra cosa serían los tiempos de alabanza y adoración. Y realmente podríamos tomar este salmo, ¿verdad? Entendiendo la diferencia, que no estamos en ese tiempo, no tenemos que ir a Jerusalén. Ahora estamos acá. Y en donde sea somos iglesia. En donde sea. Por lo tanto, en todas partes nos deberían decir, ¿por qué tienes ese gozo? ¿Por qué usted es distinto? ¿Por qué usted tiene esa actitud que es diferente al resto? Porque soy la familia de Dios. Y Dios me ha constituido su casa. Y Él habita en mí. Y Él me cambió. Y con alegría yo digo, soy la iglesia de Dios. Y con alegría cantamos y declaramos, Dios nos ha trasladado de muerte a vida. Y eso ha constituido de que yo sea la familia de Dios. Por lo tanto, al pronunciar este salmo, ¿cómo lo deberíamos pronunciar? Hermanos, el domingo hay culto a las 11:30 de la mañana. Nosotros podríamos decir, amados, con alegría yo digo, con alegría, yo me alegro, no con cualquier persona, yo me alegro no con cualquier institución, yo me alegro con aquello que es de Dios, yo me alegro con aquello que es de Dios. Ahora en el hecho, amado, de ya para entrar directamente al tema de la comunión, ¿con qué se alegra usted? ¿Con qué se alegra su corazón? Recuerde que comunión, para introducir, tiene que ver con tener las cosas en común, ¿verdad? Aparte de tener cosas en común. ¿Con quién usted se alegra? La disposición del salmista es alegrarse no con un impío. La disposición del salmista es alegrarse no con un pagano, sino que la disposición del salmista es yo me voy a alegrar, no con cualquier cosa, no con cualquier instancia va a producir gozo en mi corazón, sino que aquello que produce gozo en mi corazón es que vamos juntos caminando. Somos la casa de Dios. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿A dónde Él? A su presencia. Ahí vamos a estar y ese es el gozo que este salmista tiene. Traigámoslos para el tiempo de nosotros, ¿verdad? Sabiendo que no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Con quiénes nos alegramos y en qué instancias nos alegramos? El que cuando usted conoce una persona, por ejemplo, que usted nunca haya visto, pero usted sabe que es su hermano. ¡Qué rico es mi hermano! Creo lo mismo, vamos al mismo lugar y nos alegramos. Es mi hermano en la fe. Es mi hermano. Vamos ¿a dónde? A adorar al Señor. Si estamos en el trabajo, eres mi hermano. ¿Qué hacemos aquí? Adoremos al Señor. Honremos al Señor. Demos honor a Él. ¿Dónde? Hoy día, en ese tiempo, ¿verdad? Había que ir a Jerusalén. Hoy día nuestro gozo es mayor. Porque no es solamente ir a un lugar, sino que en todas partes sabemos que nuestro Dios está. Y en todas partes podemos elevar a Dios una ofrenda de gratitud que a Él honre. En todas partes y en todo lugar. Yo me alegré no con cualquier persona, sino que con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 25, 14. Y vamos a entrar a hablar con el tema de la comunión. ¿Quién lo tiene? Hermana Alicia.
Dice que la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. La palabra comunión aparece en el Antiguo Testamento como comunión 2 veces, y en el Nuevo Testamento aparece 10 veces. En el Antiguo Testamento aparece una en Salmos y una en Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima, ¿con quién es? Con los justos. Ya el primer texto en el Salmo 25:14 nos dice que, lea que lo que dice ahí, dice que la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Es con los que le temen. Y el segundo en Proverbios dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Cuando hablamos un poquito de la palabra comunión, pueden haber varios significados de la palabra, pero vamos a ver algunas solamente, aplicándolo, ¿verdad?, a la iglesia. Comunión, amistad, conocimiento, no cualquier conocimiento, sino con conocimiento íntimo, ¿ya? Una compañía de personas, una comunicación, partícipe, ¿verdad? Ser partícipe alguien de un negocio. Ahora, cuando hablamos de comunión, estamos hablando en primer lugar de que Dios busca tener comunión y Dios quiere tener comunión. Cuando nosotros hablamos, y en el Antiguo Testamento básicamente habla de la comunión de Dios con el hombre y con quienes Dios tiene comunión. El Antiguo Testamento, las 2 veces que aparece la palabra, aparece en relación de con quienes Dios tiene comunión. ¿Ok? ¿Cómo aparece el Antiguo Testamento? Anunciando estas cosas. Y básicamente se reduce a con quienes Dios tiene comunión. Pregunta: ¿Dios tiene comunión con cualquier persona, con cualquier institución, con cualquier pueblo, en cualquier estado, como quiera que usted quiera hacer las cosas? ¿O Dios tiene comunión con algunas personas, con un pueblo específico? ¿Con quiénes Dios tiene comunión? Daniel. El primer texto en Salmo 24 dice que la comunión íntima con Jehová es con los que le temen. Y a ellos, ¿qué va a hacer? Dará a conocer su pacto. Esto es importante, amados. Esto es importante. Dios no tiene comunión con cualquier persona. Y lo primero que me gustaría poner como base es la comunión de con quien Dios tiene comunión. Muchas veces nosotros creemos que Dios es tan bueno, ¿verdad?, que Dios tiene comunión con cualquier persona, Dios ama a todo el mundo. Si Dios pareciera que Dios está sentado, ¿verdad? Y a veces la iglesia no entiende la santidad de Dios. Como iglesia muchas veces no entendemos el carácter santo de Dios. Y nosotros debemos entender, amados, que Dios es santo. Dios es santo. Por lo tanto, Dios no va a ser partícipe del pecado de nadie. Dios limpia al pecador, ¿sí? Pero no es partícipe de su pecado. No sé si me explico con la diferencia. ¿Me explico? Dios no tiene comunión con un pueblo que quiere seguir en pecado. Dios no va a tener comunión con una persona que decide seguir en su pecado, aun cuando Dios ya le haya dicho y le haya advertido. Porque la comunión íntima con Jehová es con los que le temen. Y la iglesia debe aprender a temer a Jehová. Lamentablemente nosotros como iglesia, ¿por qué no sabemos tener comunión?
¿O por qué la comunión en la iglesia se corrompe? ¿Por qué la comunión en la iglesia no es como nos gustaría o como la vemos en la Biblia muchas veces? Porque no entendemos la santidad de aquel que nos llamó y permitimos en la iglesia muchas veces cualquier cosa que no agrada a Dios. Permitimos comportamientos de cualquier manera que no agrada a Dios. Lo hemos dicho a veces y quizás vamos a ser un poquito duros, pero no todos los que entran y pisan un templo son creyentes. No todos los que entran a un templo o entran por esa puerta son creyentes. Y nosotros, amados, debemos entender de que si usted es mi hermano y yo me voy a alegrar con usted, es porque usted teme a Jehová. Si usted anda de cualquier manera, ¿usted cree que yo me voy a alegrar con usted? Y voy a decir, ¡wow! Vamos nomás, así como estás. Pecaste, no importa, dale, échale para adelante si Dios te ama. Arrepiéntete. Porque la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen. Cuando nosotros, ¿verdad?, vemos el antiguo pacto, ya que tomé estos dos textos, ¿verdad?, del antiguo pacto, Dios quiere dar a conocerse, Dios quiere revelar su carácter y Dios quiere mostrarse al hombre de pura gracia. Recuerde, ¿verdad?, que el hombre pecó. Recuerde que Dios le había dado todo al hombre. Dios en el huerto del Edén tenía comunión con el hombre. ¿Cuántos? El domingo, ¿verdad?, vamos a estudiar la creación del hombre. Pero recuerde que Dios cuando crea todo, lo crea, ¿verdad?, y crea al hombre, lo crea para tener comunión. Pero no fue Dios quien desechó al hombre. Fue el hombre quien desechó a Dios. Fue el hombre quien le devolvió el rostro. Fue el hombre que quiso tener lo que Dios era. Dios le dijo una orden y fue el hombre quien desechó la voz de Dios. Y ahora de pura gracia, desde el antiguo pacto nosotros vemos que Dios busca al hombre para tener comunión, para poder redimirlo, porque Dios no es mentiroso y Dios va a cumplir su pacto con la humanidad. Dios lo va a cumplir. Por lo tanto, de pura gracia había mucha gente y llegamos al tiempo de Abraham. Llegamos al tiempo en donde Dios comienza, ¿verdad?, a crear y a formar un pueblo en donde desde ese pueblo van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios, para poder tener comunión con un pueblo, Dios escoge a una persona. Ahí en Génesis 2, ¿a quién escogió? Escogió a Abraham para darse a conocer a él. Después de Abraham, Dios, ¿verdad?, lo escoge para poder formar un pueblo. Dios no busca cualquier pueblo para tener comunión y para mostrarse. Dios es santo y lo primero que Dios hace es sacar a Abraham de un lugar específico, sacarlo de un lugar de idolatría para poder mostrarle su pacto y para poder hacer pacto con él. Dios lo desarraigó de una tierra de idolatría. Dios no lo dejó allí para mostrar su pacto. Dios es santo. Por lo tanto, lo que Dios hace, amados, es que Dios saca a Abraham. Sal de allí, sal de tu tierra, sal de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y después en Génesis 15, lo que hace Dios es ratificar su pacto. Dios, sabiendo que a Abraham le podía fallar, lo hace dormir. Y él pacta y él le promete a Abraham: yo te daré. Yo soy el que pacta contigo, pero yo soy el que te escogí. Tú no me escogiste a mí. Fue Dios quien escogió a Abraham. Por lo tanto, quien era el único que podía cumplir su pacto era Dios. Y Dios escoge a esta persona, ¿verdad?, y lo saca, lo aparta de todo, lo aparta de todos estos pueblos. Abraham tenía un pueblo, tenía un padre, tenía una tierra, pero Dios le dijo: sal de allí a una tierra que yo te mostraré, yo te voy a dar una tierra, yo te voy a formar.
Por lo tanto, Dios toma para sí, Dios aparta para sí a un hombre para formar, verdad, de sus entrañas un pueblo, y que de ese pueblo iba a salir una simiente para bendecir a todas las naciones. Pero, amados míos, Dios no tiene comunión con cualquier pueblo. Lo que Dios hizo fue formar un pueblo en donde Él da a conocer su pacto. Dios no le dio a conocer su pacto a cualquier pueblo. Dios no tuvo comunión con cualquier nación. Y eso es necesario que la iglesia hoy día lo entienda. Dios no va a tener comunión con cualquier nación, con cualquier persona. No lo va a hacer, porque Él es santo y Él forma, Él saca a la gente, Él saca a su pueblo de donde está para formar su pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento, formar su iglesia. Él la forma, Él la busca. Por lo tanto, el principio, ¿verdad?, para poder tener comunión entre nosotros es entender primero con quién Dios tiene comunión. Dios tiene comunión con un pueblo que Él llamó. Dios tiene comunión con un pueblo que Él formó. Dios tiene comunión con un pueblo que Él le dio su palabra, no con cualquier pueblo. Dios no llamó a los persas. Dios formó un pueblo y a ese pueblo Dios le dio a conocer su pacto. A ese pueblo. A ese pueblo Dios se manifestó con señales. A ese pueblo Dios se manifestó con prodigios, porque a ese pueblo Dios amó. Como la niña de sus ojos le iba a cuidar. Y a ese pueblo Dios le iba a ratificar su pacto, porque Dios es fiel. Pero Dios no tiene comunión con cualquier pueblo, sino que la comunión íntima con Jehová, ¿con quién es? Con los que le temen. Y a ellos dará a conocer su pacto. Esta comunión, recuerde que con respecto, ¿verdad?, de las palabras, es hacer partícipe de una empresa o de un negocio a alguien más. Esta comunión, ¿verdad?, es que Dios lo que quería hacer al hombre era dar lo suyo, entregar lo suyo, hacer partícipe, ¿verdad?, a la humanidad de algo que es de Él, de la vida de Él, de los negocios, si usted lo quiere llamar, de Él. ¿Usted cree, verdad, que Dios va a hacer negocio con cualquier persona? Disculpe la expresión, pero me explico, ¿verdad? No. ¿Usted cree que Dios va a agarrar de las manos a cualquier nación y va a decir, ya chiquillos, esto es lo que vamos a hacer, confío en ustedes? No. Dios entrega lo de Él a los que Él escogió. Dios da su comunión y Dios hace partícipe de lo de Él a los que Él llamó, a los que Él escogió como su propiedad. Y partimos diciendo ayer que la iglesia no es la casa de nosotros. La iglesia es la casa de Dios, es la casa del Dios viviente. Amén. Sí, y a ellos Él dará a conocer su pacto. Amado, ¿cómo no darle gracias al Señor cuando tenemos un poquito de entendimiento en su palabra y en las cosas de Él? ¿Sabe que yo me gozo en el Señor cuando Él abre los ojos? Porque eso significa que Él te llamó. Se llamó que Él significa que Él te hace partícipe de pura voluntad de Él, de las cosas que son de Él. Y Él a ti te está dando su pacto. Él contigo quiere tener comunión porque Él te llamó. De pura gracia Él nos llamó. Y si Él te llamó, Él te va a dar entendimiento, Él te va a hacer partícipe de los bienes que son de Él, de la gracia que es de Él, de la misericordia que es de Él, de todo lo que Él tiene, Él te va a hacer partícipe de ello. Porque tú eres su pueblo. Porque tú eres su pueblo. Tú eres su pueblo. Por lo tanto, hemos de gozarnos en que Dios nos escogió para tener comunión con Él. Su iglesia santa no tiene que ser corrompida.
por cualquier cosa. Si queremos hablar de comunión, partamos hablando de dónde viene la comunión. Muchas veces desenfocamos el tema de la comunión. De niño, yo recuerdo el tema, ¿verdad?, de la comunión o cómo lo hacíamos en la iglesia, de donde no es hablar mal, por favor, de la iglesia, de donde yo vengo, guárdenme, ya, y no es la intención. La iglesia cambió, el Señor también nos transformó, nos abrió el entendimiento con respecto a esto. Pero yo cuando niño, ¿verdad?, cuando iba a la iglesia recuerdo, ¿verdad?, que había un encargado de comunión o de coinonía. ¿Y cuál era la base de la coinonía? ¿Qué queremos hacer para fin de año? ¿Qué vamos a tomar de once? ¿Qué quiere comer usted? ¿Papita o puré? Ya, es la misma cuestión, papa y puré se hacen de papa. Papa o tallarines, ¿qué quiere comer? ¿Pollito o carne? Y la base de la comunión eran las actividades que nosotros podíamos tener. Entonces, si el grupo de comunión era bueno, si el líder de comunión era bueno, ¿qué la iglesia iba a tener? Una buena comida, buenas actividades, buenos diseños, buenos programas durante el año, para que la comida, lo que compartiéramos juntos en la mesa, nos pudiera lograr y llevar a tener la comunión. Y partíamos al revés. Creemos, ¿verdad?, muchas veces que el tomar once juntos nos va a lograr unir en comunión. No es así. Qué rico es que podamos compartir la once juntos, pero si compartimos la once juntos con alegría es porque Dios nos dio comunión. Y cuando compartimos juntos la mesa, hablamos lo celestial, hablamos lo de Él, nos alegramos por lo mismo. Pero ya estamos de acuerdo en algo. Dios te llamó, Dios me llamó, comamos juntos. Pero no podemos partir al revés el tema de la comunión. La actividad y las actividades en la iglesia nos forman comunión. La actividad tiene que ser resultado de que tenemos comunión con Dios. Y las actividades que nosotros hagamos van a ser un reflejo. ¿De qué? De que tenemos comunión. Por lo tanto, la actividad, ¿cómo va a ser? Santa. Va a dar honor a Él. Va a ser agradable para Él, no solamente para nosotros. No va a ser una actividad rígida, sino que va a ser una actividad con alegría. Porque si vamos a tener tal o cual actividad de comunión, es porque sabemos que Dios nos llamó a la comunión y tenemos comunión con Él. Y producto de la comunión que tenemos con Él, tengo comunión contigo. ¿Ok? ¿Amén? ¿Ya? Y aquí tenemos, amados, una comparación. En Proverbios 3:32 hay una comparación en donde se ve, ¿verdad?, cómo Dios actúa con aquellos que le aborrecen o con el perverso, ¿ya? Pero ¿qué pasa con los justos? Porque Jehová abomina al perverso, lo aborrece, lo saca, mas su comunión íntima es con los justos. Ya vimos un poquito estas palabras. Jehová no tiene este tipo de relación, este tipo de participación. Jehová no hace partícipe, ¿verdad?, de lo que es de Él a cualquier persona. Esto no implica de que Dios sea injusto. Mucha gente piensa que Dios es injusto. Dios no es injusto. Dios es santo. Eso implica lo que estamos comentando. No implica de que Dios es injusto. Dios es santo. Esto no implica que Dios no dé a conocer su bien para todo el mundo, porque Dios sí lo hace. ¿O acaso Dios solamente hace salir el sol para su iglesia hoy? No. El sol alumbra a todos. La tierra alimenta a todos. La lluvia cae para todos. Pero ¿a quién Dios da a conocer su pacto? ¿Con quién Dios tiene comunión? ¿A quién Dios ama de una manera íntima? Esa es su iglesia. Con todos los demás es misericordia. Con nosotros es un amor íntimo, es intimidad. Y eso nosotros tenemos que guardar la diferencia, amados. Tenemos que guardar la diferencia. Por lo tanto, nosotros debemos entender de que lo que acabamos de decir con respecto a con quienes Dios escoge tener comunión,
No es que Dios sea injusto con los demás. No, 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 no. Dios nunca es injusto. Uno de los atributos que nosotros conocemos de Dios es que Él es justo. Y eso no cambia, no variará. Dios es justo, su carácter es santo. Por lo tanto, ¿qué implica el que Dios busque tener comunión con personas que le teman y que le aman? Implica su santidad y que su iglesia entienda su santidad y cómo ha de moverse la iglesia, santamente. Ahora vamos a hablar un poquito más de lleno ya con el tema de la iglesia. Vaya a 1 Corintios 1:9, por favor. Digo, Pepe, ¿usted me puede traer un vaso de agua, por favor? Allá abajo. Aunque está allá adelante, 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis, ¿a qué? Con su Hijo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Recuerde eso. Recuerde eso. Fiel es Dios. Por eso fuiste llamado. No a cualquier parte, no a cualquier cosa, sino que fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Pregunta, ¿qué dice ahí? Fuimos ya llamados a la comunión. ¿Con quién? Porque había un problema en la iglesia de Corintios. Si usted lee unos capítulos o unos versículos solamente más adelante, los que siguen, ahí la iglesia de Corintios, Pablo comienza la carta dando gracias por la iglesia, porque Dios los revistió de todos los dones. Tenían abundancia de dones. Y si nosotros lo pudiéramos dejar hasta allí, sería una iglesia gloriosa. ¿Cómo nosotros, verdad, no nos alegraríamos si aquí nos diéramos cuenta que están todos los dones repartidos por acá y más encima son visibles? Todos ven que están todos los dones repartidos por acá, no tienen falta de ningún don. Pero hay un problemita. Y Pablo está atacando un problema serio de comunión de la iglesia. Algunos están diciendo, no, yo soy de Pedro. Otros están diciendo, no, yo soy de Apolos y Apolos dice esto. No, yo soy de Cristo y Cristo dice esto. Y habían discusiones dentro de la iglesia. Y empezaban, ¿verdad? Yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, y otro capaz que alguno diga yo soy de Pablo. Y Pablo dice, paremos, que yo a ninguno bauticé, solo a este y a este, y a la familia de, y paré, no me acuerdo quién más, porque Cristo no me llamó a bautizar, sino que me llamó al Evangelio. Y había un serio problema dentro de la iglesia de los Corintios, que era la falta de comunión. Y ahora cuando nosotros leemos un poquito solamente hacemos la lectura del primer capítulo, ¿verdad?, de Corintios, vemos este problema de división que no ayudaba a la comunión de la iglesia. Y Pablo ataca este problema y les dice, recuerden quién es el fiel y quién los llamó. Quien los llamó no fue el apóstol. Quien te llamó no fue el pastor. Quien te llamó no fue Pedro. Quien te llamó no fue Apolos. Quien te llamó fue Dios. Porque Él es fiel. Y a la comunión a la cual te llamó Dios, no es a la comunión de la doctrina de un hombre. A la comunión a la cual Dios nos llamó, no es a la comunión porque yo soy del pastor Dionisio y vamos a la iglesia bautista. No. Nuestra comunión no es con la denominación.
Nuestra comunión no es conmigo. Si la comunión de la iglesia se basa en que pertenecen a un hombre, estamos mal, no somos la iglesia de Dios. Recuerden quién es fiel. ¿Quién es el fiel? ¿Quién es el que guarda los suyos? Yo no los puedo guardar a ustedes como me gustaría guardarles. Por eso, aprovechando de pasadita y un serrucho, cuidado con los términos modernos que están apareciendo en la iglesia. Cuidado con el tema de la cobertura y paternidad espiritual. Cuidado. Cuidado, iglesia. Porque esos términos no son bíblicos. Son modernos, insertados dentro de la iglesia, pero no son del querer de Dios. El único fiel es Dios. Él guarda a su iglesia. Él cubre a su iglesia con la sangre de Cristo. Otro día podemos hablar un poquito más con respecto a estos dos términos que están apareciendo muy fuerte dentro de la iglesia del Señor. Pero la iglesia, amados, debe entender lo siguiente, y dónde tiene que estar la seguridad de la iglesia. ¿Quién es fiel? ¿Quién es el que te llamó a la comunión en el Hijo? ¿Quién te llamó? Iglesia, ¿quién te llamó? Dios. ¿Cómo hemos de entender la comunión si todos nosotros creemos la misma verdad del Evangelio? Pero si nosotros estamos discutiendo que el pastor dice esto, que el líder dice otro, que el hermano Jaime dice, que el pastor Dionisio dice, que Moisés dice, amados, no vamos a tener la comunión que la palabra espera de nosotros. La comunión de la iglesia no tiene que ver con que usted me crea a mí, con que usted le crea al hermano Jaime, al hermano Moisés o a los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia no estamos, ¿verdad?, para anunciar verdades diferentes a lo que ya está escrito en la Biblia. Nosotros como líderes, ¿cómo podremos guardar la iglesia? Solamente hablando la verdad del Evangelio. Esa es nuestra pega. Y que usted crea no a mí, sino que le crea al Evangelio. Si usted le cree al Evangelio, usted realmente va a entender de que tiene una persona fiel que le llamó, y ese es Dios. Y hay una persona fiel que le va a guardar hasta el fin, y ese es Dios. Hay una persona fiel que le va a cuidar hasta el fin, y ese no soy yo, ese es Dios. Él es fiel a su llamado, Él es fiel a los que llama, y Él nos llamó para que seamos guardados en la comunión en su Hijo Jesucristo, no en mí. ¿Sabe, amados, con tristeza cuáles son las grandes divisiones de la iglesia? Liderazgo. Lamentablemente las grandes divisiones en la iglesia son por no entender quién es el que llamó a la iglesia. ¿Quién es el dueño, señor de la iglesia? No es un hombre, es Dios. Yo soy de este, me voy con él. Yo soy de este otro, me voy con él. No puede ser así. Eso es un atentado en contra del cuerpo de Cristo. Amado, si usted osa decir por ahí, yo soy del pastor Dionisio, saque eso de la boca, porque usted no es mío. Usted como yo somos del Señor. Porque tanto a usted como a mí, Dios me llamó. Amén. Por lo tanto, no hemos de formar nuestra comunión y no hemos de afirmar nuestra comunión en un hombre, ni en la doctrina de un hombre, ni en la figura de un hombre, por muchos dones que el hombre tenga, por muchos carismas que el hombre tenga, no podemos afirmar nuestra comunión en un hombre. Recordemos que los carismas también los dio Dios. Y Dios va a pedir cuenta por esos carismas que Dios da. Así que no son del hombre, también son de Dios. Por lo tanto, no nos afirmemos nuestra comunión en que yo tengo comunión con un hombre. Nuestra comunión ha de afirmarse es que yo sé quién me llamó a la iglesia. Y por eso he de guardar mi comunión con mi hermano, porque es mi hermano.
y no voy a atentar en contra del cuerpo de Cristo. Amén. La base de la comunión, ¿cuál es? Avancé un poquito, pero le pregunto, ¿cuál es la base de la comunión? A la luz de lo que acabamos de decir, ¿cuál es la base de la comunión? Ahí está. La base de la comunión, ¿cuál es? El Evangelio. Vamos ahí a 1 de Juan 1:3. Me queda poco tiempo. Uy. 1 de Juan 1:3. Vamos a andar más rápido, ¿ya? 1 de Juan 1:3. Leamos, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión voy a leer un poquito más ampliado. ¿Tiene su Biblia ahí en 1 de Juan 1? Para que lo leamos un poquito más ampliado. 1 de Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos con respecto a qué. ¿Qué es lo que los apóstoles anunciaban en su mensaje? Lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron, de aquello que ellos fueron testigos, de lo que ellos pudieron palpar, no de acuerdo a cualquier cosa, sino que todo lo referente y todo lo tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es ¿con quién? Es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí el apóstol, ¿verdad? El escritor está diciendo: ustedes tienen que tener comunión con nosotros. Y esta comunión no se basa en cualquier cosa, sino que si realmente tienen comunión con nosotros es porque les anunciamos una verdad y ustedes han creído esa verdad. Y esa verdad tiene que ver con todo lo relacionado con el Hijo de Dios, con Jesús, con el Evangelio, con la buena noticia. Por lo tanto, como ustedes han creído en esa verdad, ahora nosotros que les anunciamos la verdad, tenemos comunión. Venga para acá. Somos de la misma familia, porque ya te anuncié la verdad. Pero sin esa verdad había una distancia entre nosotros. Porque había una verdad operando en mí. Y una verdad, entre comillas, del mundo operando en, no la voy a apuntar a usted, a las otras personas, ¿verdad? Pero Juan está diciendo, mira, nosotros les anunciamos algo. Y ese anuncio es tocante a Jesús, al Evangelio. Por lo tanto, ahora que ustedes recibieron el Evangelio, ahora nosotros tenemos comunión. Gloria a Dios. Y por lo tanto, ya que tenemos esa verdad y esa verdad está entre nosotros y esa verdad gobierna entre nosotros, podemos decir que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si nosotros
no anunciamos el Evangelio, no entendemos el Evangelio, si el Evangelio no cambia nuestro corazón, amados, jamás podremos tener comunión. Porque la base de la comunión es el Evangelio. Si usted no cree que Cristo es el Señor, yo no puedo tener comunión con usted. Si usted me dice que Cristo es el Señor, pero vive de cualquier manera, ¿usted cree que yo voy a poder o vamos a ser partícipes de las mismas cosas? No. Usted se va a alegrar con una cosa, yo me voy a alegrar con otra cosa. Por ejemplo, cuando juega Chile a la hora del culto, ¿toquemos otro tema mejor? Amado, pero ¿en qué estamos de acuerdo? ¿En qué nos alegramos juntos? En el Evangelio. Amado, si el Evangelio no produce gozo en su corazón, ay, yo no sé cómo yo le puedo producir gozo. No puedo. No soy payaso, no tengo gracia para contar chistes, para poder convocarlo de otra manera. No tengo otra gracia. La iglesia, para no hablar de mí, que yo soy el bueno, ustedes son los malos, la iglesia, ¿verdad? No es un... Disculpe, ya que están pasando los Paw Patrol por afuera, ¿verdad? Cada rato. La iglesia no es un circo para entretener a la gente, en donde la gente venga a divertirse, y eso, ¿verdad? Vamos porque la iglesia es divertida, vamos porque la iglesia tiene buena música, vamos porque el pastor es simpático, vamos porque los líderes abren las puertas, ¿verdad? Y me dicen, vamos, échale para adelante nomás. No vamos a la iglesia, ¿verdad? Porque ahí me aceptan tal como soy y no importa cómo vayan. No, mi hermano. La iglesia ha de ser confrontada con la verdad del Evangelio. Porque cuando la iglesia no es confrontada con la verdad del Evangelio y no se alegra con la verdad del Evangelio, la iglesia no es purificada. La iglesia no es santa. Y la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la familia de Dios. Y hemos de alegrarnos con que la iglesia es la familia de Dios. Y la unidad de la iglesia es producida por el Evangelio, que usted escuchó al igual que yo. Porque Dios fue fiel, me llamó a mí, lo llamó a usted, y nos juntó en Cristo para ser una familia. Y esa reunión en Cristo nos hace que nosotros podamos tener comunión. Esa reunión en Cristo, ese milagro que hace el Padre, porque es un milagro que produce el Padre, que en Cristo Él nos reúne para que podamos ser uno en Cristo. Amén. Por lo tanto, si somos uno en Cristo, todos nosotros, si hemos creído al Evangelio, podemos ser obedientes también a la palabra de verdad. Por lo tanto, Moisés obedece, mi hermana obedece, mis hermanos obedecen, los chiquillos allá atrás obedecen, todos obedecemos a la palabra de verdad, por lo tanto podemos tener comunión a la misma palabra, en la misma palabra. Pero si usted, amado, no creemos al Evangelio, no somos afectados por el Evangelio, nuestra base no es el Evangelio, usted va a creer una cosa, yo voy a creer otra cosa, y usted cree que vamos a poder alegrarnos en lo mismo. No va a ser así. El que todos tengamos un corazón rendido a la palabra de Dios es la base de la comunión. El que usted y yo tenga un corazón rendido al Evangelio, que su corazón haya sido transformado, en la base, amados, para la comunión. Amados, hagamos un pequeño break. ¿O están muy cansaditos? ¿O podemos seguir? ¿Un ratito? ¿Me aguanta un ratito?
¿Sí? ¿Estás seguro? Para terminar, ¿ya? Porque quiero ver un poquito la dinámica, ¿verdad?, de la comunión. Quiero hablar un poquito de la unidad que produce, ¿ya? Jesucristo dice, ¿cómo hemos de tener comunión? Ahora, ¿cómo la manifestamos, pastor? ¿Cómo la vivimos la comunión entre nosotros? Ya sabemos, ¿verdad?, que si tengo comunión, primero mi Padre me llamó, Él es fiel, Él me escogió, yo entendí que el Padre no tiene comunión con cualquier pueblo, no tiene comunión con cualquier persona, sino que con a quienes Él llamó, a Él dará a conocer su pacto. Ya lo entendí. También entiendo que la comunión, ¿verdad? Si el Padre me llamó, Él es fiel, Él me llama, ¿verdad?, en el Evangelio junto a mi hermano, entonces, ¿verdad?, junto con mi hermano ahora somos un solo pueblo, ¿verdad? Entonces, tenemos comunión, ya, pastor, ahí está la comunión. Ahora, ¿cómo lo llevamos a lo práctico? Jesús deja un mandamiento en Juan 13:34, y este mandamiento es: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he mandado, que también os améis unos a otros. Voy a pasar más rápido por esto que es más práctico, que os améis unos a otros. Este mandamiento, para la mentalidad de un judío, porque él está hablando a un judío, a sus discípulos con mentalidad judía, ¿era nuevo? Aparece en Levítico. Por lo tanto, en la mentalidad del judío, Jesucristo les dice: les doy un mandamiento y este mandamiento es nuevo, que os améis los unos a los otros. A ver, mentalidad judía. A ver, ¿cómo que nuevo si esto ya estaba en la... Me lo sé desde niño todo esto, mandamiento nuevo. ¿Dónde está la novedad de este mandamiento? Jesucristo dice que os améis unos a otros como yo los he amado. Como yo los he amado. Y les dije que iba a avanzar más rápido con esto. La pregunta es, ¿cómo amó Jesús a sus discípulos? Porque el mandamiento de Jesús es: un mandamiento nuevo os doy. Ya hablamos, ¿verdad?, de la comunión con el Padre, en Cristo estamos juntos. Ahora el mandato es: ámense. Ya los de la derecha miren a los de la izquierda y los de la izquierda miren a los de la derecha. Tienen que amarse. Y dígale: me tienes que amar, ¿eh? Me tienes que amar. ¿Se miraron o no? Porque hay algunos que están muy tiesos para adelante así. Ya, mírense, miren, todos los que están aquí, los que participaron de la enseñanza, después cobran. ¿De acuerdo? Tienes que amarme. Ya. Entonces tienes que amar, tenemos que amarnos. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Mandato de quién? Mandato de Jesús. ¿A quién? A sus discípulos. Y él dice, ¿cómo? ¿Como yo los he amado? La pregunta entonces, anótela por ahí. ¿Cómo Jesús los amó a ellos? En la mentalidad de ellos, ¿ya? Veamos a los 12. Porque a ellos le está diciendo primero, ¿cómo los amó a ellos? Y por favor, saquémonos la teología y vamos a lo práctico. ¿Cómo Jesús los amó a ellos, a diferencia de cómo nosotros nos amamos a veces entre nosotros? Si una persona, yo voy caminando, siempre agarro a mi hermana Elcita. Si yo voy caminando con mi hermana Hildita, vamos a comprar, ¿verdad?, las cosas para el almuerzo hoy día, con la tía Hilda. Hoy día la tía Hilda hizo una salsa, hermano. Vamos caminando con la hermana Elcita y de repente, ¿verdad? ¿Ah? La tía Hilda, perdón. Si es que donde le doy siempre duro a la pobre tía Elcita. Entonces voy con la tía Hilda, ¿verdad?, caminando con ella y de repente la tía Hilda se me cansa atrás. Chuta, pastor, sabes que no nos va a alcanzar. No, sabes que me voy a quedar aquí mejor. Muchas veces nosotros la queremos mandar a la punta del cerro al hermano. Y dentro de nosotros, pero ¿cómo se cansó? Sí. Pero ¿cómo tan falta de fe? Ay, voy solo mejor.
Y muchos de nosotros en esas circunstancias, cuando tenemos ciertas cositas con nuestro hermano, preferimos caminar solo, ¿no? ¿Qué pasó Jesús cuando algunos querían sanar a un endemoniado? No pudieron. Jesús les dijo, oye, ¿hasta cuándo? Se ve un poco de molestia con Jesús, pero los abandonó. No los abandonó. ¿Qué pasó con Tomás? Dudó. ¿Y qué hizo Jesús con él? ¿Lo abandonó? ¿Lo dejó de amar? ¿No? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Lo negó? ¿Y qué hizo Jesús con él? ¿Lo abandonó? ¿Le dijo, tú no vas a ser más mi apóstol? ¿Pum contigo? Como decía un pastor viejito, ¡goma con él! ¿Lo borró de la lista de su WhatsApp? ¿No? Cuando iban en el barco, gran tormenta, lo despertaron, falta de fe. ¿Qué hizo Jesús con ellos? ¿Los cambió, los desechó? ¿Qué dice Juan 13:1? ¿Hasta cuándo los amó Jesús? Los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Entonces, hagámoslo práctico. ¿Cómo Jesús amó a sus discípulos? ¿Cómo ellos después entendieron el amor? Obviamente después vieron el sacrificio, vieron la cruz, lo vieron. Mucho más que esos ejemplos que yo les di, después los discípulos entendieron el sacrificio de la cruz. Y Juan 13:1 dice que Jesús los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Si nosotros tenemos la comunión en el Evangelio, no nos podemos abandonar. Tenemos que guardarnos. Tenemos que guardarnos. Tenemos que protegernos. Un mandamiento, ahí lo vuelvo a repetir, como yo os he amado, que también vosotros os améis. Este amor, ¿verdad?, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y está hablando de este amor ágape, de este amor que se entrega incondicionalmente, que fue ese el amor que Jesús le dijo a sus discípulos. No les dijo un amor filial, sino que fue el amor ágape. El amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? Es ese amor que ama incondicionalmente. Es ese amor que se entrega, es ese amor que se da, no con condición, sino que incondicionalmente. Ese es el amor que se genera no en cualquier parte. Ese es el amor que se genera en la iglesia. Ese es el amor que se genera dentro del cuerpo de Cristo, porque ese amor no nace del hombre, sino que este amor se genera cuando usted nace de nuevo. Digámoslo así, es un paquete que viene incluido en la gracia. No podemos hablar de una persona que nace de nuevo que no ame a su hermano. Porque si usted es afectado por la gracia de Dios y usted nació de nuevo, usted va a amar.
no porque usted tiene la capacidad de amar, sino porque Dios en esa unión con Cristo se va formando Cristo en usted, y también Dios genera por Cristo y por el poder del Espíritu Santo la capacidad de amar como el hombre caído no puede amar. Pero la iglesia que ha nacido de nuevo, la iglesia santa, la iglesia que no tiene otra comparación o otra institución aquí en la tierra, ama no como el mundo ama, sino que ama como Dios ama. Pero ¿cómo amo a mi hermano como Dios ama? Fácil. Dios te hizo nacer de nuevo, y esto no es una obra de la carne teológica ni de libros, sino que es una obra que produce el Espíritu Santo en ti. Pero ahora creemos que nací de nuevo, que soy un hombre nuevo, lo creo. El Espíritu Santo está generando en mí la vida de Dios, la vida de Cristo, la persona de Cristo se está formando en mí. Ayer, hermano Jaime, me gustó mucho lo que decía, viejos, pero viejos más santos. ¿Sabe que mientras nosotros, si nacimos de nuevo y vamos creciendo en Cristo, mientras más maduros seamos, más santos somos? Y eso es una realidad. Por lo tanto, amados, si nosotros nos vamos poniendo viejos y nos vamos poniendo viejos mañosos, yo creo que debemos revisar cómo está nuestra comunión con Cristo. En el Nuevo Testamento, solo entre paréntesis, cuando se habla de ancianos, no se habla solamente de una posición, sino que también de madurez. Pero ¿qué pasaba con los ancianos maduros? Estaban expuestos al carácter de Cristo, y el carácter de Cristo se veía en ellos. Hoy día vemos viejos ¿qué tipo de viejitos vemos en la iglesia? Con todo respeto, viejos jóvenes, viejos santos tenemos que ver, que el carácter de Cristo, ¿verdad?, se vaya generando en nosotros. Entonces usted no crea que usted, que porque piense todos los días voy a amar a mi hermano, 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 como aquellas, ¿verdad?, filosofías de este tiempo que hablan de que usted repite y vuelve, repite y vuelve, repite y vuelve, se va a generar el amor en usted. No es así. El amor de Dios se genera en nosotros por nuevo nacimiento. Por lo tanto, el que no ha nacido de nuevo, yo no le puedo demandar que ame como Dios ama. Y no le puedo demandar que ame como Cristo le manda no a los gentiles. ¿A quién Dios le pide que ame? ¿A quién Cristo le da el mandamiento? A sus discípulos. A los que han nacido de nuevo. A ellos es un mandamiento. A nosotros es un mandamiento. Amén. Estamos terminando. Y mire, Juan 3:14 vuelve a decir, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? ¿Cómo usted sabe que usted ya no está muerto, sino que está vivo en Cristo? En que ama a su hermano. Ama a su hermano. No es que yo voy a la iglesia, por eso yo sé que ahora soy salvo. No. Es que me sé toda la doctrina bautista, por eso yo sé que soy salvo. Me sé todos los libros de corrido, pregúntemelos de arriba para abajo, de abajo para arriba, me los sé todo, soy salvo. No. Somos como el joven rico, ¿verdad?, que se trata de justificar a sí mismo. ¿Cómo yo sé que he pasado de muerte a vida? En que usted ama a su hermano. Amén. Le dije que estamos terminando. No le dije cuánto me faltaba. Era la última. En que usted ama a su hermano. Último texto. Primera de Juan 3:16. ¿Sí? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Márquelo. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hoy día yo sé que es un poco complejo poder decir, yo voy a morir por mi hermano, que vengan las balas a mí, no nos están persiguiendo los musulmanes acá. Pero vamos a lo práctico. ¿Cómo esto lo hacemos práctico? ¿Cómo ponemos nuestra vida al servicio de los hermanos? ¿Somos capaces, verdad, de cuando hay una necesidad, nosotros poder despojarnos de nuestra comodidad con tal de servir al hermano? ¿O dejamos que otro lo haga? Nosotros, verdad, si amamos y hemos conocido este tan grande amor, y sabemos, verdad, que Cristo dio su vida por nosotros, así también ha de manifestarse el amor también entre los hermanos, en que dispongamos nuestra vida en servicio y amor por nuestros hermanos. Amados, y esta palabra no es para el liderazgo, es para la iglesia. Por lo tanto, no solamente el líder o los líderes de la iglesia tienen que desgastarse, y esto no es una queja, lo digo con cariño. No solamente los líderes han de estar a disposición siempre para servir a los hermanos, sino que todos los hermanos y hermanas deben estar siempre dispuestos para poder consolar, así como usted ha sido consolado por Dios, para poder restaurar, así como usted ha sido restaurado por Dios, para poder perdonar, así como usted fue perdonado por Dios, para poder tener misericordia, así como Dios ha tenido misericordia con usted. Todos nosotros tenemos esa capacidad porque hemos nacido de nuevo y la vida de Dios se manifiesta en nosotros porque Él es fiel y Él nos llamó para la alabanza de su gloria. Esta es la iglesia del Dios viviente. Esta es la iglesia del Dios viviente. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a tu presencia vamos, oh Dios. Y yo clamo junto a mis hermanos y hermanas, fórmanos para alabanza de tu gloria. Cambia, Señor, nuestro carácter, cambia nuestra vida, que Cristo sea formado en nosotros. Y esto, Señor, no es una poesía, es una verdad del Evangelio. Cristo es formado en nosotros, Señor. Padre, y en primer lugar queremos reconocer de que tú nos has llamado y de eso te damos muchas gracias. Tú nos has apartado del mundo, tú nos has sacado de las tinieblas. No, la iglesia no es igual a una institución aquí en la tierra. La iglesia es santa porque tú la has constituido para ti, para tu casa, para ser tu familia. Por lo tanto, hemos de honrar la vocación con la cual tú nos has llamado. Señor, enséñanos también a entender con quién tú tienes comunión, que mi pecado afecta la comunión contigo. Señor, líbranos de pecar y que nos duela en el corazón, Señor, cuando pecamos y que nos arrepintamos entendiendo aquello que estamos perdiendo y de lo que aquello nos estamos alejando de una comunión contigo. Señor, líbranos de levantarnos orgullosamente creyendo que somos capaces solos sin ti. Tú eres nuestro Dios y tú has de sustentar a tu iglesia. Señor, también clamamos, Señor, y te pedimos perdón si no nos amamos como hemos de amarnos. Si no guardamos la comunión como hemos de guardarla, te pedimos perdón. Y yo te pido, Señor, ayúdanos a crecer, a amar a nuestro hermano como tú nos amaste,
Perdónanos cuando no hemos tenido misericordia. Perdónanos cuando no hemos perdonado. Perdónanos cuando no hemos consolado. Perdónanos cuando no hemos servido. Perdónanos cuando no nos hemos negado. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos. Perdónanos. Porque Cristo se humilló y Cristo se negó para nosotros, oh Dios. Y así ayúdanos también a nosotros a negarnos para servir a tu iglesia y en tu iglesia, a tus santos escogidos, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, fortalécenos, que tu palabra, Señor, nos levante, que tu palabra nos anime, que tu palabra nos consuele, tu palabra nos motive y nos mueva cada día, Señor, para poder ser tu iglesia y caminar como tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén, amén. Abrace a su hermano, dele un abrazo.